Hola, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar un vivo muy tempranito para los que estén a esta hora y bienvenidos. Vamos a tomar unos mates. Acá hago mi mate. Y lo quería hacer temprano para dejarlo grabado por si lo quieren escuchar después más tarde durante el día, porque bueno, se me había complicado un poco hacerlo durante el día. Así que bueno, veo que se están uniendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, primero los voy a saludar, les voy a dar el buen día, la bienvenida a este espacio virtual y, y el tema que les voy a comentar hoy nos interesa conocerlo, nos interesa abordarlo y tocarlo porque tiene que ver con la intensidad con la que estamos viviendo en este momento en forma individual en nuestra vida y claramente en forma colectiva. No sé si les pasa o si sienten qué pasó con el año, en qué momento se fue, qué está pasando con los días, qué está pasando con el tiempo, qué está pasando con las emociones, ¿no? Hay una intensidad fuerte, emociones, mucha ira que sale, mucha frustración, mucha necesidad ¿no? Ay, no aguanto más, no sé si les pasa. Pero bueno, tiene mucho que ver con un poco con lo que estamos viviendo en este momento. Por eso creo que es un tema, acá me voy a ir guiando por mi resumencito para no perderme. Y estas herramientas de esta comprensión son importantes para poder decodificar la realidad, decodificar de una forma más personal, más única, una forma más auténtica. Digo, cuando es auténtica, no porque lo otro no sea auténtico, sino porque cada uno de nosotros, de acuerdo a quiénes somos, cómo somos, de acuerdo a nuestra forma de ser, creencias, etcétera, tenemos una forma determinada de interpretar la realidad. Y como no sabemos cómo es la realidad, esto es bien de coaching, ¿sí? Sino solamente cómo la vemos y cómo la interpretamos, entonces esta herramienta está buenísima como para ver qué estoy interpretando y por qué. Yo ayer lo decía en un grupo que tengo los miércoles, les decía que yo de chica era la nena de los porqués. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y quiero entenderlo. Y sigo siendo igual, como que no, nunca me cierra, digamos, mucho lo primero que escucho, lo primero que me dicen, no me cierra y necesito investigar y eso me hace tener una curiosidad muy grande y me hace tener horas y horas y horas de investigar, de escuchar cosas que tomo y cosas que descarto también. Y eso es lo que yo los invito a que ustedes hagan, que tomen lo que les sirva de lo que yo comparta y lo que no lo descarten. Y así con todo. Así que bueno, esta herramienta los va a ayudar un poco a comprender esto, qué es lo que nos está pasando en forma individual, qué te está pasando a ti y qué nos está pasando también en forma colectiva. Y en nuestra profesión, este es mi canal de abogada y coach, en nuestra profesión como abogados, este conocimiento, estas herramientas de la lectura del campo emocional colectivo y la lectura de lo colectivo, nos sirve un montón para ampliar no solamente nuestra mirada, sino nuestro abordaje a los temas. ¿Sí? A los temas me refiero cualquier tema que nos toque e incluso la gestión de nuestro vínculo y trabajo con el cliente. Cliente, equipos de trabajo. Yo cuando digo vínculos con otros es con todos los que tenemos que relacionarnos, que están en el mismo campo emocional. ¿Sí? Así que bueno, yo me voy a presentar brevemente para los que no me conocen. Mi nombre es Roxana Abril, yo soy abogada ambientalista y también soy coach, eh, soy coach y soy mentora y entrenadora de habilidades blandas y poder personal. Así que, bueno, desde ese lugar yo ya tengo un programa hace 4 años que está funcionando bárbaro. Así que desde ese lugar un poco me quería presentar para los que no me conocen y arrancamos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir un poco
a las lecturas conscientes del campo emocional colectivo. Las emociones, vamos a ir por la base, las emociones son una predisposición a la acción. O sea, todas las acciones que realizo en forma individual están movidas por una emoción, ¿sí? No un estado de ánimo, una emoción. Una emoción se gatilla, se activa con algo que me sucedió, que me pasó o que me está pasando y hace que ese movimiento, que esa activación me genere un movimiento determinado, ya sea un movimiento de parálisis, ya sea de quedarme paralizado, ya sea un movimiento de alegría, ya sea un movimiento de desconfianza, entonces voy así como despacito, o de confianza, me entrego, lo que sea. Pero todo lo que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida y todo el tiempo está movido por una emoción, consciente o inconsciente, hay una emoción. No estamos separados del mundo emocional. Esto es algo sumamente importante que nosotros en el programa de coaching jurídico lo trabajamos muchísimo, muchísimo, porque tenemos la creencia de que las emociones caminan por un lado, van por un carril, que incluso si quiero ni siquiera llego y las abordo, y la razón va por el otro. Y solamente tengo que focalizarme en la razón, no en la emoción. Y eso es una gran ceguera, es un punto ciego que tenemos nosotros los abogados en nuestra profesión. Las emociones no solamente están a nivel individual, sino que están a nivel colectivo. Acá, por ejemplo, en Argentina recién terminamos unas elecciones y genera una determinada emocionalidad en el colectivo, tanto la euforia de quienes ganan, la desconfianza de quienes no ganan o creen que no ganan o lo que sea. Pero fíjense que si ustedes lo observan un poquito la gente que está en la política o que le interesa este tema y que está más involucrado emocionalmente, van a ver cómo hay una emoción. O hay una emoción de euforia, o hay una emoción de enojo, o hay una emoción de desconfianza, o hay una emoción de apatía. La apatía es, la verdad que esto no me interesa, ni me meto, ¿sí? La euforia es ay, ganamos. La desconfianza es, bueno, no sé si habrán ganado tanto. No importa, no estamos juzgando acá, estamos simplemente mirando cómo hay un campo emocional en el colectivo. De acuerdo a esas emociones individuales, de acuerdo a esas emociones colectivas también, nosotros tomamos decisiones. Hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, hablamos con alguien o no hablamos con alguien. Y eso es lo mismo como nos pasa a nosotros en forma personal, como personas, abogados en nuestra profesión, en el mundo personal, profesional, también pasa a nivel, de nuevo, a nivel del otro. Cuando digo a nivel del otro es, miremos todos los sistemas que nos rodean, todos los sistemas de los cuales los que nosotros integramos, los que nos componen, los que están alrededor nuestro sistema familiar, nuestro sistema profesional, nuestro sistema de nuestros clientes, el sistema del barrio donde vivo, del edificio, el sistema de mi familia de origen, el sistema de mi familia actual, el sistema de mis amigos. Nosotros el sistema del país o de mi ciudad, formamos parte de otros varios sistemas. Esos otros varios sistemas también tienen sus propios campos emocionales. Van viendo, me gustaría como mostrarlos como una especie de red, ¿no? Justo ayer lo vi, ahora no lo tengo acá, pero ayer lo había visto en un dibujo que había hecho, ¿no? Como si estuviésemos interconectados, sistemas entre sistemas y sistemas entre sistemas, y en esa interconexión de sistemas, cada sistema tiene su propio campo emocional.
¿sí? Su propio estado de ánimo. Y nosotros estamos dentro de esa multiplicidad de sistemas, que algunos convergen entre sí y otros no. Pero dentro nuestro están todos esos sistemas ahí adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, eh, perdón, ahí se va mi hijo al colegio y lo quería saludar. Entonces, esta, estos campos emocionales en los cuales nosotros participamos y estamos y somos parte, pueden estar influenciados y pueden estar tocados, ¿sí? por otras emociones de otros, por activadores, gatilladores de determinadas situaciones de otros, digamos, de los otros. Eh, ok, yo me estoy guiando por mi, ¿cómo es? Por mi guía, para no. Entonces, fíjense, yo hace un tiempo atrás, a principio del año, escribí un artículo sobre el campo electromagnético y sobre la malla electromagnética y la matriz divina en la que nosotros formamos parte, de acuerdo, que es algo científico, ¿no? De Greg Branden. Es un gran científico. Yo lo sigo hace años y lo leo hace mucho. Que él en su libro La Matriz Divina, fíjense, un libro del 2012, él explica cómo ya está descubierto que nosotros estamos metidos, todos estos sistemas que les estaba diciendo, sistema individual, personal, familiar, etcétera, 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 están dentro de un campo. Cuando digo un campo imagínense un campo, ¿sí? El campo, estoy en un campo al aire libre, estamos todos interconectados, pero hay algo invisible. Entonces, eh, él explica que hay un campo de energía, ¿sí? Hay un campo de energía. Los que están conectados y los que saben sobre principios sistémicos conocen de que estamos dentro de ese campo, que es un campo invisible, pero que existe y es real. Entonces, y esto Greg nos dice que ese campo desempeña el papel de recipiente, o sea, es como que recibe de puente y de espejo de las creencias que tenemos adentro nuestro, de las emociones también que tenemos, porque esas emociones generan determinadas realidades. Ese campo es holográfico, no es algo local, está en todos lados. Y cada una de las partes está conectada con todas las demás. Y cada una se refleja en el todo y refleja en el todo. Y nos comunicamos dentro de ese campo a través de las emociones, a través del campo emocional, del mundo emocional. Fíjense la gran importancia, lo importante que es identificar, conocer y empezar a, a ingresar al mundo las emociones individuales y por supuesto luego colectivas. Porque no podemos empezar desde afuera, desde un concepto intelectual, tenemos que empezar desde nosotros, desde adentro. Entonces, la ciencia comprobó que todos nuestros pensamientos, emociones y palabras, porque de acuerdo a la emoción que tengo voy a decir determinadas palabras, moldean esa realidad, crean esa realidad, tallan esa realidad. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, de la física cuántica, esto ya se enfatiza, ¿no? Que la energía y los campos están en la base de la experiencia humana. Nuestra experiencia humana está en la base de que todos nuestros pensamientos y emociones moldean esa realidad y la energía y sus campos son la base de nuestra experiencia. Por eso en coaching, Rafael Echeverría, el gran maestro, nos dice, no sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo las vemos o cómo las interpretamos. E incluso podemos crear con nuestro lenguaje mundos de acuerdo a nuestra interpretación también. Entonces fíjense cómo
lo ontológico y lo holístico y lo cuántico está conectado. Fíjense cómo está conectado. Entonces, consciente o inconscientemente formamos parte de cómo se hace, se realizan y generamos acciones en esta dimensión. En el año, bueno, se va entendiendo, ¿no? Porque ahí vi unos corazones que espero que se vaya entendiendo. Al final no tomé mi mate del desayuno, pero bueno, me engancho. Fíjense que a partir del 2020 que tuvimos este gran encierro, este gran retiro obligatorio, empezamos a experimentar emociones a través de una pantalla. O sea, todos los que han estado en grupos de poder personal, en grupos de meditación, en grupos de autoconocimiento, bueno, los que han hecho los programas nuestros de coaching jurídico transformacional, los de poder personal, todos nos hemos dado cuenta que incluso a través de una pantalla y estando, ¿no?, en un Zoom, experimentamos emociones y experimentamos emociones con un otro, ¿sí? E incluso viendo situaciones, recibiendo información a través de la pantalla, de las noticias, de la televisión, etcétera, también experimentamos emociones de miedo, de inseguridad, de que me puedo quedar sin trabajo, de que me puedo enfermar, de que ahora qué va a pasar, de incertidumbre. O sea, hemos experimentado emociones a nivel individual y colectivo, porque salíamos a la calle y era una angustia incluso. Yo me acuerdo que la primera vez que salí, que era a la calle, no había nadie, era una cosa, no había nadie, yo salía, no había nadie. Me agarró una angustia tremenda porque se me vino una imagen de esas películas donde está el mundo desolado, que todo se terminó, y era una emoción fuerte. Y así con otras personas que también lo había visto que había pasado. Entonces fíjense que ya en ese tiempo empezamos a experimentar emociones individuales y colectivas a través de una pantalla. Y en el 2021, o sea, en este año que ya está terminando, y se sumó la desconfianza, ¿no? O sea, se empezó a sumar la desconfianza porque empezamos a salir, pero bueno, fíjate que fulano que es irresponsable, y empezamos a dividir de nuevo de los irresponsables, los responsables, los que cuidan, los que no cuidan, de acuerdo a un determinado sistema de creencias. Y todo esto que les estoy contando de las emociones individuales y colectivas, tanto del 2020, 2021, que lo podemos ver bien cerquita, y mucho antes, ¿no? Porque así como tuvimos estas emociones colectivas en esta época, acuérdense la época de las Torres Gemelas, que la caída de las Torres Gemelas, que hubo una emoción colectiva a nivel mundial, de mucha compasión, de mucha ayuda, de una sensación de que todos queríamos ayudar al otro, de mucha expectativa, de mucho dolor por la gente que había fallecido y como una cosa de compasión, como en la época cuando fue también los 33 mineros, que estaba todo el mundo conectado con esa información, había también y expectativas, si salían, si no salían. Acuérdense cómo había en ese momento una emoción colectiva de solidaridad, de ayuda, de amor, ¿no? Encima el número 33 es el número, digamos, simbólicamente del amor incondicional, ¿no? Porque era el número, la edad en la que fue crucificado Cristo. Entonces, Jesús, perdón. Entonces, fíjense cómo también a nivel colectivo podemos experimentar emociones tan maravillosas que elevan nuestra frecuencia a nivel colectivo y planetario por algo que nos estén contando en una noticia. Y vamos ahora al punto que yo les quería traer acá. Estoy viendo la hora, bueno, tengo un ratito más. Si quieren preguntarme acá después, pueden escribir.
Vamos a ir un poquito al punto que les quería traer, que es el poder de la comunicación y el campo emocional colectivo. O sea, vimos las emociones individuales y cómo me condicionan o generan a una determinada acción. Vimos las emociones colectivas, cómo también mueven a determinados grupos, país, equipos de trabajo, lo que sea, a determinadas acciones. Vimos cómo estamos todos conectados con los distintos sistemas de los que formamos parte. Estamos conectados energéticamente en ese campo, de acuerdo a lo que nos trae la física cuántica y de acuerdo a lo que nos trae Greg en la matriz divina, y vimos cómo somos influenciados también en esos campos por esas emociones colectivas también, del grupo, de los sistemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora vamos a ver un poquito la importancia, el poder de los medios de la comunicación, de la información que recibimos, y cómo hay 10 técnicas que fueron escritas hace bastantes años por un escritor francés, Trishmit, que escribió 10 estrategias de manipulación mediática masiva a través de los medios de comunicación. Y este decálogo, ¿no?, que él escribió fue atribuido erróneamente al lingüista Noam Chomsky, que también elaboró una serie de lineamientos sobre el control de las poblaciones, de las personas, siempre a través del campo emocional, porque acuérdense que les decía al principio, no podemos salir de nuestro ser emocional. Nosotros tenemos varios cuerpos, de nuestro cuerpo emocional no podemos salir. Está conectado nuestro cuerpo emocional con lo que vamos a hacer todos los días y cómo vamos a ir creando nuestro día a día. Timish hablaba de las herramientas que distraen a las personas de lo que realmente nos importa, ¿sí? Y si bien él se refería en ese momento a medios de comunicación tradicionales, hoy lo podemos ver en las redes sociales, en todos los otros medios de comunicación que hay, tanto redes sociales, incluso las series, las películas, el noticiero de la noche, el diario, Twitter, qué sé yo, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben que tenemos un montón de formas en las que nos llega la comunicación y que tienen todas impacto emocional. O sea, quiero que vean esto. De hecho, hay un documental en Netflix que yo siempre lo recomiendo. El otro día lo volví a ver con mis hijos detrás de las redes, que ahí explica el claro rol que tienen las redes como formas de comunicación también, que están también bastante manipuladas para generar determinadas emociones en los que están mirando lo que estén mirando y generar y hacer determinadas acciones. Entonces esto es re importante y yo lo quiero compartir acá en este canal, mi canal de abogada, porque es algo que los abogados y todos los que trabajamos en temas digamos, estas profesiones humanistas, necesitamos tomar conciencia. O sea, conciencia es abrir más yo siempre hablo de la conciencia como si fuese un gran farol que nos ilumina y nos muestra cosas que no veíamos o que estaban ahí, no las veíamos mucho. Entonces, prender este farol y empezar a tener una mirada 360, ¿sí? O sea, empezar a ser más críticos, más, como yo decía, la nena del por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y es así? Siempre les traigo el arquetipo del sabio, ¿no? Entonces, fíjense, voy a nombrar algunas, estoy mirando la hora para que no se corte, y por si quieren hacer preguntas, voy a nombrar algunas de estas técnicas de distracción, ¿sí?, de manipulación mediáticas masivas que de nuevo generan emociones y esas emociones generan reacciones y además se encuentran en ese campo holográfico a través del lenguaje de la frecuencia, que es el lenguaje de la emoción. Y la frecuencia es la que crea la realidad, la que crea luego la materia. Esto es física cuántica pura. Vamos a ir viendo las estrategias, algunas de ellas, ¿sí? Distracción.
La primera es la distracción. Se basa en desviar la atención de los problemas o cuestiones de impacto real en la vida de las personas a través de la inundación de información insignificante e irrelevante que nos mantienen distraídos. ¿Sí? Fíjense, lo que hizo tal actriz, lo que hizo tal actor, lo que dejó de hacer, lo que le dijo, lo que no le dijo, lo que... Y nosotros nos entretenemos y nos distraemos, ¿sí? Con cosas que realmente ni nos van ni nos vienen, no nos cambian la vida, no, ¿sí? Y estamos con nuestra mente, nuestra atención, nuestro foco en algo que nos distrae. Por otra parte también, esto tiene mucho que ver con otra que vamos a ver, pero por otra parte también hay un libro súper interesante que yo siempre lo recomiendo, que es el 21 lecciones del siglo XXI de Harari, y uno de los puntos que él dice, Harari nos dice, es que en un mundo inundado de información irrelevante, o sea, estamos inundados de información irrelevante. Fíjense cuando ustedes se conectan, no sé si leen el diario, si ven las noticias, no tengo ni idea, o si leen Twitter, o si leen, o sea, ¿qué leen, no? Porque ayer justo una coachí mía me decía, bueno, pero hay que saber qué es lo que está pasando. Digo, ok, ¿para qué? ¿Es necesario estar todo el tiempo viendo toda la cantidad de cosas que hay, que están pasando y que yo no puedo manejar, que no puedo intervenir, que me sacan energía y foco? O mejor me conecto con lo que necesito saber para ver, no sé, si me puedo agarrar hoy el auto e irme a Chascomús. O sea, resolver uno de los grandes desafíos que tenemos ahora como humanos es estar conectados con la presencia, el poder de la presencia. ¿Sí? Entonces Harari nos dice, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Y la claridad la podemos lograr con esto, con sacarnos, despojarnos o no, llenarnos, no intoxicarnos. Es como cuando comemos mucho, comemos, pues no me puedo ni mover, no puedo ni caminar, me siento mal, necesito el cuerpo reposar, necesito el cuerpo descansar, me da ganas de ir a dormir, me da sueño porque quedé agotado. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo hizo un trabajo enorme. Necesito sacar luego todo eso que comí. ¿Sí? Y sacarlo, digo, en todos los sentidos. Lo mismo pasa cuando nos atiborramos de información. Y esta información que nos distrae de lo que realmente es importante es una de las técnicas. ¿Sí? La siguiente, crear problemas y traer seguidamente la solución. ¿Sí? Se introducen riesgos para generar y causar una reacción del público. ¿Sí? Por ejemplo, se deja intensificar, acá él pone el ejemplo, ¿no?, la violencia urbana o una oleada de atentados para que las personas demanden más seguridad, leyes más duras, más controles, más cámaras. Entonces esto lleva a que las personas exijan su propia limitación de los derechos para salir de esa crisis o situación. Y esto para nosotros los abogados, si lo empezamos a ver con la conciencia, con la mirada más amplia que tenemos, que nos permiten estas herramientas, nos va a dar la posibilidad de intervenir de formas diferentes, quizás. ¿Sí? Porque fíjense, acá hay un pedido, hay una creación de un problema para luego dar una solución determinada, pero esa solución muchas veces, por no decir casi todas, va limitando aspectos de nuestras libertades. Si nosotros vemos, yo eso creo que lo dije en algún vivo, esperen que voy a ver si, no sé si se ve bien. Cuando nosotros vemos, ¿se acuerdan? Puse justo el atentado de las Torres Gemelas, ahí se ve mejor, ¿no? Puse el atentado de las Torres Gemelas, cuando nosotros vivimos esas situaciones de tanto miedo, de tanto por el terrorismo, empezamos a pedir cámaras por todos lados, y cámaras, y cámaras, y cámaras, y nos acostumbramos a que estemos caminando en la calle, yendo al supermercado, y nos estén filmando.
Yo no digo ni que esté bien ni digo que esté mal, simplemente fíjense cómo eso es una privación a nuestro derecho de imagen, es una invasión a nuestra imagen también, y, y también empezamos a aceptar un montón de controles en los aeropuertos. Ahora hay otros encima, pero en ese momento un montón de controles que limitaban y cercenaban también nuestra libertad. Si llevo una crema de este tamaño, si llevo una crema de otro tamaño, si llevo el cepillo de dientes, si no lo llevo, una cosa de locos al principio. Eh, Fíjense, incluso algo muy simple, en nuestra casa o en nuestro barrio o en nuestro edificio hay un robo y empezamos a exigir medidas de seguridad que nos van a limitar nuestra vida también, nuestros derechos. Entonces quizás acá hay un desafío incluso para los abogados para analizar, al menos empezar, cómo sostenemos ese equilibrio entre cuidar, proteger y que no haya un cercenamiento de las libertades individuales y colectivas. La siguiente es la gradualidad, que tiene mucho que ver con esta, o sea, se trata de aceptar gradualmente medidas difíciles que si las tuviésemos que imponer de golpe, todas juntas, ahora, claro, ahora te leo. La gradualidad, ¿no? Que aceptar medidas difíciles, pero en forma gradual, que si las tuviésemos que aceptar de golpe, todas juntas, sería una locura. Pero va siendo como de a poquito, ¿no? Les decía, el ejemplo de las cámaras. Yo el tema de las cámaras me está como, no sé, haciendo como mucho ruido, porque bueno, si bien ya estamos muy acostumbrados a las cámaras, pero fíjense cómo de verdad que estamos siendo mirados por un montón de ojos absolutamente todo el tiempo. O sea, es el fin absoluto de la intimidad. Incluso las cámaras de nuestro teléfono, que aunque tengamos el teléfono apagado o lo que sea, también nos está filmando. Y eso lo dejamos como, lo tenemos naturalizado. Naturalizado. Las cámaras, de nuevo, me impresiona por eso y porque creo muchísimo en la cultura antigua. Yo creo muchísimo en las culturas ancestrales. Estudié mucho culturas ancestrales hace mucho. Siempre les conté, creo que les conté que estudié chamanismo en su momento, hice un montón de esos temas. O sea, eh, a través de viajes y a través de estudiar también. Y, y una de las cosas que decían los antiguos es que que las cámaras, cuando nos sacan una foto, ahora sería video, pero sería foto, nos roban el alma, ¿no? Y a mí eso me quedó, y dije, wow, y pensar que estamos todo el tiempo siendo observados y nosotros nos exponemos. De hecho, yo me estoy exponiendo en este momento, ¿sí? Pero ahí es distinto porque yo elijo exponerme, cada uno de ustedes elige exponerse, en qué momento y luego cómo volver a cubrirse y a protegerse o cómo limpiarse, porque esto es bien ancestral. Por eso a mí lo de las cámaras me parece algo como empezar a ver. Entonces, fíjense, vamos dando permiso a colocar cámaras en cada sitio donde estamos, ¿no? Totalmente vulnerados, quedamos vulnerados en nuestra libertad de imagen, de ser filmados, sacados fotos, nos sacan fotos, de aparecer en cualquier lado, etc. Ahí hay todo un desafío enorme para nosotros los abogados que queremos siempre cuidar y abogar por, por los derechos, por las libertades, por la buena convivencia, ¿no? Fíjense, diferir o sacrificio, ¿no? Es una técnica basada en presentar una decisión impopular como necesaria, que me sacrifico para un futuro mejor. Entonces algo que es impopular, pero es necesario por un sacrificio para un futuro mejor, o sea, algo que todavía ni siquiera pasó. Usar la emoción antes que la reflexión. Esto es muy importante porque está muy conectado con todo lo que les comenté antes de los campos emocionales, ¿no? Porque cuando las emociones son predisposiciones a la acción y son caballos salvajes, o sea, las emociones arrancan, olvídense, no se controlan, por favor, sáquense esa palabra por las dudas, se pueden gestionar, pero
hay que hacer todo un trabajo de autoconocimiento enorme para poder gestionar las propias y luego, de a poquito, ir gestionando las otras. Fíjense cómo usar la emoción antes que la reflexión. ¿Qué nos pasó en el 2020 y en el 2021? ¿Cuáles fueron las dos emociones grandes? El miedo, miedo de enfermarme, miedo de quedarme sin trabajo, miedo de no saber qué va a pasar con mi vida, miedo de no sé qué va a pasar con la vida de mis hijos, de mi familia, el miedo y la culpa, ¿no? No, a ver si por mi culpa, no sé, contagio a mi mamá o a mis abuelos o a mis compañeros de trabajo, o sea, la culpa. Fueron dos emociones muy, muy presentes. Quizás ahora está más la ira, ¿no? Porque hay tanto caos, tanta confusión, tanta desinformación o tanta información contradictoria. Ese no lo estoy abordando hoy acá, lo voy a hacer en otro vivo, pero la contradicción en las informaciones tiene todo un sentido y un propósito y hasta jurídico y legal, ¿sí? Y luego tenemos, este es tremendo, este es tremendo porque mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Cuando digo la ignorancia es ignorar y no saber lo que está pasando realmente. Y la mediocridad, que tiene mucho que ver con el primero que les comenté antes, es entretenernos con cosas que de verdad que son mediocres o banales. Y esos programas de entretenimientos, ¿no? Donde compiten, se ríen unos de los otros, donde no voy a dar nombres de ningún tipo de programa porque quizás cada uno desde donde esté escuchando les pueden identificar cuáles cada uno ven, pero fíjense qué cantidad de programas que hay de competencia por, no sé, hacer, y encima son súper conocidos porque claro, los que arman esos programas saben cómo generar una emoción que nos conecte con eso, algo que en nuestra biología eh, nos haga querer estar y escuchar eso y hasta incluso nos hace como una adicción a querer seguir mirándolo. Pero son dos programas, vamos a ponerle entretenimiento, donde reírse del otro, donde hay competencias, donde compite uno, compite el otro, uno queda afuera, otro queda adentro, en fin. Busca esta, esta, esta distracción, que es la primera, que es esto que les decía, en este otro punto, que es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, busca dificultar lo más posible el mensaje, confundir, instalar debates banales, o sea, instalar debates, ¿no? De que uno dice ay, mira, y fíjate lo que hizo, y fíjate lo que no hizo, y no, pero para mí tal cosa, y para mí tal otra, y nos desconectan. Nos desconectan de lo que nos importa a nosotros, nos desconecta de lo que nos importa, nos desconecta de yo digo de nuestra fuente, se me viene la palabra fuente, pero nos desconecta incluso de buscar cosas que nos nutran. O sea, como nos distrae, de golpe se me pasó el tiempo, entonces me olvidé de buscar algo que me nutra un poco más. Instalar debates banales poco cuidados para hacer inaccesible el debate sobre las decisiones que se toman enviando información confusa, contradictoria o incoherente. Todo esto es sumamente, de nuevo, importante que empecemos a verlo en pantalla ampliada, con mucha conciencia, con mucha luz, en todo lo que vamos recibiendo de esta cantidad de información irrelevante, como dice Harari, y la búsqueda de nuestra propia claridad, porque la claridad es poder. Y cuando hablamos de poder, yo siempre lo digo esto en todos los grupos míos, no es poder sobre otro, es poder de lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo hacer. Acá hay otro que está conectado con lo anterior. La complacencia con la mediocridad. O sea, conectado con lo anterior es convertir promover como la baja
digamos, la ignorancia, la baja intelectualidad, convertir a líderes en personas que no tienen la preparación necesaria para estar al frente de lo que están teniendo que decir o teniendo que hacer. Es como poner de moda o bajar los estándares educativos, es otra forma también, ¿sí? Y que eso sea aceptado por nosotros. Todo esto hace que el movimiento y la manipulación de las emociones sean cada vez más grandes. Y esto no es para criticar a nadie, esto es muy importante, ¿no? No es que porque tal líder no se sepa expresar o no diga lo que tenga que decir o no esté a las alturas de las circunstancias, es para criticar a esa persona, sino que es o para decir, uy, mira ellos o mira estos. Esto lo digo con mucho, lo quiero, tratar de explicar bien porque justo estamos nosotros acá en Argentina con la política, como siempre moviéndose. No es por eso, es porque empecemos a mirar las cosas de otra forma, con otro observador. ¿Por qué será que sucede lo que sucede? ¿Qué hay atrás que no estoy viendo? ¿Sí? Y sin criticar a las personas, sin criticar al otro, sin estar poniendo, mirá, qué ridículo, mirá, ¿cómo va a decir eso? No, ¿por qué estará pasando esto? ¿Cómo puedo hacer para mejorar esto? Porque quizás si dejamos de criticar y empezamos a comprender, si pasamos del comprender al convencer, o sea, comprender a otros y no tratar de convencerlos de que el otro está mal y esto está bien, empieza a haber un cambio en esta conciencia y un cambio en esta emocionalidad individual y colectiva. Porque como estamos todos conectados por esta matriz divina, entonces si salimos de esta energía de crítica, de confrontación, ¿sí? Porque esto que yo le estoy diciendo, estos puntos de manipulación masiva, son antiquísimos y los podemos ver en cualquier país del mundo. Y lo podemos ver con cualquier tema. Por eso, fíjense que yo escribí otro artículo en mi blog. ¿Con qué nos estamos distrayendo hoy? No nos distraigamos. ¿Sí? ¿Con qué nos estamos confundiendo? No nos confundamos. ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Dónde estamos entregando nuestra energía, nuestro tiempo? ¿A quiénes? ¿A qué temas? ¿Dónde podemos ser más útiles? ¿Dónde puede ser nuestra energía mejor recibida? Entonces, este último punto, hay varios puntos, pero yo, porque tengo poquito, bueno, ya voy a ir teniendo que cerrando. Este otro punto es saber de las personas más que ellas mismas. Y esto también lo dice Harari, que es hoy toda la tecnología, que estamos todos tan fascinados, ¿no? Y muchos colegas especialmente muy conectados y muy fascinados con las plataformas y las cosas nuevas. Hoy la tecnología sabe más que nosotros mismos de nosotros mismos. Y Harari nos advierte también en sus 21 lecciones para el siglo XXI, que es conozcámonos más nosotros a nosotros mismos que lo que nos conocen los algoritmos. Porque eso también es una forma de manipulación. Si yo conozco las masas, conozco las personas, tengo un poder enorme, de una influencia enorme. Entonces, comprender el campo emocional individual, el campo emocional colectivo, la interacción entre todos los sistemas en los cuales pertenecemos, nosotros, saber que existen probadamente, y lo pueden chequear ustedes en un montón de experiencias actuales y pasadas, porque estos 10 formas de manipulación
mediática están escritas hace varios años atrás. Conocer estos 3 puntos, nos da la posibilidad de mirar las cosas de otra forma y de empezar a ser dueños, soberanos, propietarios, libres, digo propietarios de nuestro ser, ¿no? Soberanos de nosotros mismos, para tomar las decisiones, para elegir las emociones, para elegir a qué le doy poder y a qué no le doy poder, porque cuando nosotros estamos mirando determinadas cosas, o como dicen acá, alimentando la mediocridad o la banalidad, le estoy dando poder. Le estoy dando poder. Ahora, si yo empiezo a alimentar, no sé, alimentarme de el autoconocimiento, la filosofía, los cuestionamientos, el buscar mi propósito en la vida, en buscar otras cosas, le doy poder a eso también, y eso hago que, como soy parte de este campo emocional, cuántico, energético en el que estoy, todo eso también se replica en otras personas y llega a otras personas e incluso a los jóvenes. Incluso a los jóvenes, ¿sí? Entonces, Bruce Lipton en su libro habla de armas de distracción masiva, ¿sí? Armas de distracción masiva, son estas. Entonces, cuando comprender más allá de nosotros mismos la influencia del campo emocional, la conexión que todos tenemos con este todo y el conocimiento de estas técnicas de manipulación masiva, nos da esto, poder, acciones diferentes. Entonces, no sé si tienen alguna duda más, si tienen y para esta abogacía, que yo acá les cierro con esta forma, para alcanzar una lectura del campo emocional colectivo, es preciso elegir qué tipo de abogacía deseamos encarnar. Y la decisión es nuestra, ¿sí? Si podemos interpretarlo, seremos abogados que investigan, cuestionan y dan a sus clientes y a sus pares respuestas con un sentido crítico. Con un sentido crítico, ¿sí? Y de esa forma, lo que yo siempre les propongo es seguir este arquetipo del sabio, que suele accionar más que nada el escepticismo. Desde a ver, esto es tan así, vamos a verlo, voy a investigar, voy a conocer, etc. Bueno, espero que les sirva. Yo creo que esto es algo que debemos empezar a ingresar en este campo, en este mundo del conocimiento, en nuestra profesión y en otras profesiones también. Ayer hablaba también con una colega la crisis que hay en dos profesiones totalmente humanas: la abogacía y la medicina, las leyes, el orden y la ciencia. Entonces, si podemos tomar y empezar a investigar estas herramientas, tenemos grandes oportunidades de ser los creadores de lo nuevo, ¿sí? De eso que todos queremos, que es un mundo mejor. Al menos en esta abogacía evolutiva queremos un mundo mejor. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Acá alguien me había escrito algo. Poder como espacio de autoridad y poder como espacio... Claro, exacto. Poder como espacio de autoridad. O sea, el poder es verlo desde el poder sobre otros, ¿sí? Eso es un poder, que hay un montón, ¿no? El poder de la influencia, el poder de la palabra, el poder de la seducción, hay un montón. Y después el poder de lo que yo puedo lograr desde mi propio poder personal. Yo eso lo veo mucho en el poder personal, ¿sí? Y acá alguien había escrito algo también. Esperen que... Lo curioso es que esas medidas no apuntan a solucionar el problema de base. Exacto. Ninguna de las medidas apuntan a solucionar nada, les diría. Simplemente apuntan a ir a un objetivo que es manipular, a un objetivo que es moldear y a generar reacciones que quieren los que envían estas medidas, ¿sí?
¿Ok? Exacto. Espérame un segundito. Entonces, porque justo me estaban ahí hablando. Entonces, espero que les guste, les sirva. Acá que dice, yo tengo decidido qué tipo de abogacía quiero ejercer. Gracias. ¡Ay, qué divino! Buenísimo. Ok, abogacía entonces evolutiva y aparte que va a construir estos espacios. Bueno, les mando un beso y que tengan uno lindo cierre de semana y bueno, y estoy acá, ya vamos a hacer, en breve haré otro videito, me voy a tomar ahora mi mate. Beso grande, chau chau.